Gracias por esperarnos. Belén Chapur es nuestra columnista en Infobae.com y hoy justamente escribía dos caras de una misma moneda, lo que viven Caracas y Kiev, Venezuela y Ucrania. La vamos a saludar. Belén, ¿cómo estás? Aquí Carlos Mira en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poquito cómo ves este paralelo entre Caracas, Venezuela y Kiev, Ucrania. Carlos, si bien son sociedades, obviamente, y países muy diferentes, de hecho, uno está pegado a Europa y a Rusia, el otro está en América Latina, tienen muchas cosas en común actualmente, sobre todo, digamos, temas compartidos por sus gobiernos actuales. El primer punto principal, digamos, una de las mayores riquezas de Venezuela está dada por el petróleo, una materia prima que digamos, en todos estos últimos años tuvo un valor muy alto. En el caso de Ucrania, la agricultura es una fuente importante de su economía y también sabemos que los commodities fueron muy altos durante los últimos años. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Porque evidentemente cómo llegan hoy a estar manifestantes afuera. O sea, cuando un país económicamente es rico y le va bien, difícilmente vos veas manifestaciones o matanzas en las calles. Esto sucede cuando los países entran en crisis económicamente y toda esa frustración de la gente que tenía un sueño, que era el de poder vivir, el de tener una vida mejor, sobre todo los jóvenes, que son en estos casos los que salen a la calle y los que se ven totalmente frustrados en su futuro. Bueno, como toda frustración, surge el sentimiento de violencia y ahí es donde vienen estas tragedias. Entonces, ¿cuán culpables son los gobiernos? Y te diría que no sé si ponerles el 100%, pero casi, Ujú. porque cómo se llegan a estas situaciones económicas, salvo que sean por factores externos, se llegan por malas medidas de los gobiernos. Ujú. ¿Qué es lo que hacen estos gobiernos? Que también comparten Venezuela y Ucrania. Frente a la ineficacia de sus propias políticas, deciden que la mejor manera es reprimir, es ir contra los opositores, ponerlos presos. Ambas tienen fuerzas militares muy fuertes. Pues sabés que en Venezuela, sin ir más lejos, prácticamente hoy es un estado Sí, militarizado. claro. Sí, sí. Maduro se encargó, o sea, no solo existen unas fuerzas armadas venezolanas, y además si te vas a la historia de Venezuela, prácticamente gran mayoría de sus presidentes han sido militares, Ujú. que digamos, es un dato poco importante. Y por otro lado, a partir, digamos, de Chávez en adelante, todavía se les dio mucha más preponderancia. Y Chávez se encargó, justamente quizás por ser militar, de empezar a crear unas fuerzas paramilitares, que hoy, digamos, están formados por 120.000 voluntarios, que son las milicias bolivarianas, que, digamos, es un extra del ejército. Y después tenemos los colectivos, que si bien Maduro, digamos, rechaza y dice, uy, ¿qué es lo que está pasando? Estos no nos corresponden. Uno de sus ministros dijo que era uno de los brazos más fuertes y a los que más miedo le tenía la sociedad. O Mm. sea que una contradicción entre los mismos Que hay gobernantes. allí una teoría, Belén, no sé si tendrás la misma información, en todo caso, bueno, eh, comentame, que es fruto, los famosos colectivos, es fruto de un acuerdo, digamos, del gobierno con el AMPA, digamos, con delincuentes comunes, a los que incluso creo que la información dice que esto fue una táctica seguida por consejo de Fidel Castro, digamos. Mira, vos tenés que acordar con la delincuencia para hacerla prácticamente una milicia propia, los armás y los tipos son los que más entrenados están para amedrentar a la gente. Carlos, tengo la misma versión, obviamente, digamos, es de muy difícil comprobación, porque te imaginas que todas estas cosas se cuidan muy bien de taparlas o de que no salgan, y más, en la manera en que restringen toda la información en Venezuela. Ahora, de hecho, digamos, estas fuerzas actúan de una manera totalmente brutal y bueno, realmente las sociedades a las que más miedo le tienen y prácticamente las muertes de estos días se han dado por los colectivos. Bueno, son Eh, las que mataron a esta chica modelo, ¿no es cierto? exacto, Génesis Carmona. Que le Eh, metieron un balazo en la cabeza. Sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo, digamos,
Ahora, ¿por qué se arman estas milicias? Porque, digamos, ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué estas fuerzas paramilitares y por qué? Porque ellos mismos, digamos, a lo que más miedo le tienen de perder el poder es en el mismo centro de las fuerzas militares. O sea, que los mismos militares les den un golpe de Estado y lo saquen. Ujú. Empiece a haber como o sea, una división interna dentro de las fuerzas militares. Ahora, Belén, en Ucrania Sí. tengo entendido, bueno, que ha habido un acuerdo, el presidente accedió a tener elecciones adelantadas, lo que obviamente, bueno, de alguna manera pone en riesgo la continuidad de su mandato. ¿Crees que esto en aquel caso es una salida? ¿Crees que lo de Venezuela puede evolucionar hacia algo parecido? ¿Son casos diferentes? ¿Maduro va a resistir? ¿En todo caso es una situación resistible? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que acá son casos bastante distintos porque creo que Ucrania tiene una fuerte presión de la Unión Europea. De hecho, digamos, todo lo que está pasando hoy en Ucrania en parte se debe a la vacilación de la Unión Europea de haberle impuesto determinadas cosas en un momento en que Ucrania económicamente se encontraba, digamos, muy mal y que no le quedó otro camino, dado que la Unión Europea le ponía, digamos, medidas a cumplir que realmente no iba a poder cumplir, para no entrar en default, acordar con Putin y con Rusia un préstamo de 15.000 millones. Y ahí vino el problema, y por eso que empezó en noviembre del año pasado, cuando Yanukovych rechaza el acuerdo con la Unión Europea y al mes siguiente recibe este dinero, digamos una primera parte, 3.000 millones por parte de Rusia, que al menos le dan por un tiempo respiro. Ahora, si vos me preguntás la situación de Ucrania, bueno, Ucrania, como te digo, quiere ser parte de la Unión Europea. Hay parte que quiere estar bajo Rusia, pero una gran parte quiere ser parte de la Unión Europea porque ve la única salida económica formar parte de ese bloque. Ujú. Entonces, con todo lo que, todas las imposiciones, digamos, ahora en este acuerdo de paz que se llamara elecciones adelantadas, o sea que las elecciones eran en marzo del 2015, aparentemente se adelantarían y la fecha máxima sería diciembre de este año. Por otro lado, en 10 días se debe llamar a un gobierno de coalición que esté, digamos, formado por todas las fuerzas, como un gobierno interino, y se debe liberar a todos los presos que han sido tomados, digamos, de la oposición. Tengo entendido que en estas últimas horas ya se resolvió que se liberaba a Yulia Timoshenko, Exactamente, sí. es una primer, digamos, ministra que fue encarcelada por Yanukovych en el 2011, Ujú, y fíjate que el cargo fue abuso de poder, o sea, muy similar a lo que pasa hoy con Leopoldo López. ujú. Cuando alguien, digamos, creen que es una fuerza importante de poder, es mejor sacarla del camino, ponerla prisionera, y después seguramente la vuelta de la vida hace que ese prisionero vuelva a la situación de poder, porque lo transforman en un mártir, en un héroe, y entonces, bueno, ¿Y termina. lo ves eso, Belén, en Venezuela con López y eventualmente ves a Maduro resistiendo? Porque le falta mucho tiempo, ¿no? Le falta más que a Cristina. Yo creo que en algún momento, o sea, la verdad me gustaría poder predecirte con más exactitud, pero yo veo que en algún momento Leopoldo López va a ser presidente de Venezuela. Incluso va a pasar a tomar más fuerza, digamos, que Capriles. Capriles está como en una rama más moderada, Ujú. ya fue candidato a presidente, ya sacó, o sea, en este tipo de países muchas veces situarte en un extremo cuando las cosas están muy mal, y va a depender de cuánto tiempo pase en la cárcel. Desde ya, si pasa 2 días, se va a debilitar toda su fuerza. Si lo dejan encerrado por más tiempo, creo que ese es un gran favor que le puede hacer Maduro para Ujú. que cobre, digamos, más fuerza toda su lucha. Y bueno, veremos qué es lo que pasa. Te diría que básicamente en Venezuela hay que ver qué es lo que pasa internamente con los militares. Eso va a ser importantísimo. En algún momento Venezuela va a volver a tener un presidente, a ver, si bien Maduro no es un militar, pero bueno, yo creo que Maduro, yo personalmente creo que Maduro fue una figura puesta y no es quien está gobernando. Yo Ujú. creo que lo que está gobernando es desde la Asamblea Nacional Cabello, Diosdado Cabello, junto con todos los militares. Hay militares en 11 ministerios,
hay 10, digamos, hay 10 militares en 11 ministerios con 11 militares y 10 en viceministerios, más 400 oficiales más distribuidos en todos esos ministerios. Belén, bueno, ha sido muy clara, como siempre para nosotros un placer tenerte aquí, así que bueno, estaremos en contacto porque esto lamentablemente va a seguir, así que nos vamos a volver a poner en contacto contigo. Te mandamos un beso. Bueno, un beso grande, Carlos.